Bienvenidos a la edición de octubre de Enfermedades del Colon y el Recto. Este mes comenzamos con 2 artículos en nuestra sección Puntos de Vista. Uno de estos creo que lo encontrarán muy interesante. Se titula Limitaciones de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América, Sociedad para Epidemiólogos Hospitalarios de América 2017. Actualización de las guías para el tratamiento de la colitis por Clostridium difficile. Este es escrito por el Dr. Brian Harbridge de la Universidad de Louisville. Nuestro segundo punto de vista, igualmente interesante, se titula Síndrome compartimental de la pierna sana después de una cirugía pélvica prolongada. Lanzamiento de guías clínicas multidisciplinarias en el Reino Unido e Irlanda. Este es escrito por los doctores Matthias Supp y Gordon Carlson. Este guía se publicó originalmente en la Revista de Cirugía Británica y se destaca una complicación muy poco frecuente, pero muy significativa después de la cirugía pélvica. El rincón para residentes de este mes se enfoca en el manejo de la diverticulitis libremente perforada. Está escrito por los doctores Lumpkin y Chaltman. El comentario experto es del doctor Bergamishi. Como de costumbre, hay oportunidades disponibles para educación médica continua. Este mes tenemos 6 selecciones de la editora. Nuestra primera selección se titula ¿Quién debe hacerse la disección de ganglio linfático pélvico lateral después de la quimiorradiación neoadyuvante? Este artículo es escrito por el Dr. Malicorn y sus colegas de MD Anderson. El propósito de este estudio es determinar las indicaciones para la disección de ganglios linfáticos pélvicos laterales en pacientes que han recibido quimiorradiación neoadyuvante para el cáncer del recto. Hicieron un análisis retrospectivo de su base de datos institucional mantenida prospectivamente. Durante un periodo de 7 años, pudieron identificar a 64 pacientes que se habían sometido a cirugía por cáncer del recto después de la quimiorradiación neoadyuvante y disección de ganglios linfáticos pélvicos laterales. En estos pacientes, el tamaño mínimo de un ganglio linfático pélvico lateral positivo fue de 5 milímetros. En las imágenes después de quimiorradiación neoadyuvante. Después de un seguimiento mediano de 39 meses, no hubo pacientes en el grupo de ganglios linfáticos menos de 5 milímetros de diámetro que murieron de cáncer. Nuestra segunda selección se titula Linfoma colorectal primario, experiencia institucional y revisión de una base de datos nacional. Es escrita por el Dr. Hengy y sus colegas de la Clínica Mayo, en Phoenix, Arizona, así como en Rochester, Minnesota. En este estudio, los autores describen que el linfoma colorectal primario es raro y no existen guías de tratamiento establecidas. Ellos examinaron su base de datos institucional entre todas las instituciones de la Clínica Mayo, así como los datos de vigilancia, epidemiología y resultados finales o SEER durante un periodo de 24 años. Entre su cohorte institucional, la supervivencia a 5 años fue de aproximadamente el 80%. Y su supervivencia a 5 años fue mayor para los tumores rectales en comparación con los tumores del colon. En cuanto a la base de datos SEER, la supervivencia a 5 años fue solo el 58%, pero la supervivencia a 5 años fue similar para los tumores rectales en comparación con los tumores del colon. La patología agresiva y las lesiones en estadio 2 o estadio 4 se asociaron con una peor supervivencia. Nuestra tercera selección de la editora se titula Margen de resección
circunferencial después de la resección rectal laparoscópica y abierta. Una cohorte igualada de puntaje de propensidad. Este artículo es escrito por el Dr. Klein y sus colegas del Hospital de la Universidad de Copenhagen. En este estudio, los autores querían identificar los factores de riesgo del margen diferencial positivo en pacientes sometidos a cirugía por cáncer del recto. El estudio se realizó en un hospital público en Dinamarca e incluyó pacientes sometidos a resección rectal electiva durante un periodo de 4 años. Los autores incluyeron a más de 2.700 casos. Esto incluyó 745 pacientes sometidos a la cirugía abierta y con los pacientes restantes sometidos a cirugía laparoscópica. Después del análisis multivariado, los tumores en el recto bajo que se sometieron a quimiorradiación, los pacientes con estadios T y N en aumento, y los tumores fijos y los pacientes en los que hubo disección en el plano muscular tuvieron un mayor riesgo de márgenes de resección circunferencial positivos. Su muestra de puntaje de propensidad, el enfoque laparoscópico no incluyó en el riesgo de un margen de resección circunferencial positivo. Nuestra cuarta selección de la editora se titula Quimiorradiación recomendada por la guía para pacientes cáncer rectal en hospitales grandes. Una tendencia en la dirección correcta. Este es escrito por la doctora Del Vecchio y sus colegas de la Universidad de Iowa en Iowa City. En este estudio, los autores querían examinar las tendencias de los pacientes con cáncer rectal que reciben atención en hospitales grandes para determinar las características del paciente asociadas con el tratamiento en los hospitales grandes y observar las relaciones entre el tratamiento en los hospitales grandes y las terapias recibidas según las guías. Definieron los hospitales grandes como aquellos con más de 500 camas. Querían ver la recepción de la quimiorradiación preoperatoria recomendada por la guía, así como la terapia de quimiorradiación postoperatoria. Observaron específicamente estos en pacientes tratados después del 2005. Observaron a más de 2.000 pacientes y descubrieron que la proporción de pacientes tratados en hospitales grandes aumentó del 19 en los años de 1990 y 91 al 27 en el 2015. El tratamiento en hospitales grandes estaba asociado con el doble de probabilidades de recibir quimiorradiación preoperatoria, así como una edad más joven y un diagnóstico en el 2010 o el 2015 en comparación con el 2005. Sin embargo, los pacientes que reciben atención en hospitales más grandes y de mayor volumen siguen siendo la minoría. Nuestra quinta selección de la editora se titula Ligadura del tracto de fístula interesfintérica transesfintéricas. Produce resultados moderados en el mejor de los casos. ¿Cambia la marea? En este estudio, los autores querían confirmar los resultados de la ligadura de tracto de la fístula interesfintérica en un centro colorectal especializado. Identificaron a 46 pacientes sometidos a este procedimiento. 40 pacientes, o el 80% de su cohorte, tenía una fístula transesfintérica alta. La tasa de curación primaria fue del 37%. El tiempo mediano a el fracaso fue de 4.2 meses. 16 de sus pacientes, que es el 55%, convirtieron en una fístula interesfintérica. El riesgo de desarrollar recurrencia un año después de la cirugía fue del 64%.
Los autores concluyeron que los resultados del procedimiento de la fístula interesfintérico no fueron tan buenos como esperaban, que el efecto sobre la incontinencia fecal fue mínimo. Pero pensaron que este procedimiento podría ser más adecuado para las fístulas. Nuestra última selección de la editora se titula Bloqueo del plano transverso del abdomen en la cirugía laparoscópica colorectal, una revisión. Este artículo es escrito por el Dr. Wu y sus colegas de la Universidad de Minnesota, Minneapolis. En este estudio, los autores desean evaluar el efecto general del bloqueo del plano transverso del abdomen en el dolor postoperatorio, el uso de opioides y la velocidad de recuperación en sometidos a cirugía colorectal laparoscópica. Comparan el bloqueo del plano transverso del abdomen versus ninguna intervención, solución salina o otras técnicas en pacientes sometidos a cirugía colorectal. Su resultado primario fue el dolor postoperatorio en el primer día, con reposo o actividad. Su resultado secundario fue analizar el dolor postoperatorio más allá del primer día, así como el uso de opioides y la duración de la estadía hospitalaria. Se analizaron 8 ensayos clínicos con más de 600 pacientes. Que las puntuaciones de dolor en reposo se redujeron en las 6 horas del día. Hubo menos uso de opioides en las primeras 24 horas, pero ningún efecto en la duración de la estadía hospitalaria. Tenemos mucho más contenido muy interesante en la edición de la revista este mes. Gracias por su atención y esperamos verlos el próximo mes.